Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a trabajar una herramienta que para mí es la más importante de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es la actividad que se debe hacer con mayor detalle y de la cual se van a derivar todas las actividades que vamos a ejecutar en nuestro sistema de gestión. Esta herramienta es la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Vamos a ver algo muy rápido haciendo un ejemplo a modo de tutorial, pero digamos que la expertise en este caso resulta de la dinámica que adquiere el profesional con la correcta identificación de peligros. Cada vez debe ser más fácil ver una actividad e identificar todos los peligros que están involucrados en ella. Y vamos a ver algunos ejemplos rápidos para tener clara esta herramienta. Básicamente vamos a empezar por una tabla que debe diseñar cada empresa en donde se consignen todos los peligros que se identifiquen de su actividad económica, de cada una de las tareas, de cada una de las actividades, de cada uno de los procesos. Se tienen que identificar todos los peligros. Simplemente en esta oportunidad vamos a ver una tabla que hace parte de un anexo técnico de una guía técnica, valga la redundancia, en donde se consignan diferentes tipos de peligros clasificados en biológico, físico, químico, psicosocial, como biomecánicos, condiciones de seguridad y también tenemos los de fenómenos naturales. Dentro de cada uno de ellos vamos a ver una subclasificación o más bien las descripciones de cada uno de los peligros que se ajustan a cada una de esas clasificaciones. No vamos a invertir más tiempo en este tutorial en explicar cada uno de los peligros porque la idea es aprender a usar la herramienta. Uno se vuelve experto con el tiempo de hacer las cosas más sencillas, que sea identificar una actividad y de una vez ver todos los peligros sin necesidad de tener una tabla a la mano. Pero esta tabla es una herramienta básica en donde vamos a tener los peligros. ¿Qué es lo siguiente que debemos tener? Digamos que se exige dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que las empresas tengan diseñada una metodología para esa identificación, para esa valoración y para esa evaluación de los riesgos. Entonces, dentro de esa metodología debe existir esta tabla de peligros, pero también debe existir una tabla de valores para esa valoración, en donde tenemos, de acuerdo a esta guía técnica y de acuerdo a esta metodología, el nivel de eficiencia, el nivel de exposición, unas interpretaciones sobre los significados de calcular el nivel de probabilidad de cada uno de los peligros, el nivel de consecuencia y también tenemos el nivel de riesgo para a partir de ahí establecer las medidas de control que van a resultar la gestión de los peligros correcta o incorrectamente. La herramienta que vamos a utilizar se llama matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y no es más que una tabla en Excel en donde vamos a consignar toda una tarea de revisión e inspección de todos los peligros que existen dentro de las tareas. Antes de entrar a esto, vemos que dentro de las primeras casillas de la matriz está el proceso, la actividad y la tarea. Entonces vamos a ver rápidamente la definición y un ejemplo de lo que sería un proceso, una actividad, una tarea para que esto no sea difícil en el momento de consignarlo. Entonces un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, estas transforman elementos de entrada en resultados. Esto es una definición de una norma técnica que es la ISO 9000, que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad. Una actividad es un conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado. Y una tarea es cualquier acción intencionada, considerada necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la consecuencia de un objetivo. ¿Qué quiere decir? Que una actividad está compuesta por varias tareas y un proceso está compuesto por varias actividades y lo vamos a ver fácilmente con un ejemplo. En este caso, el proceso sería el proceso de mantenimiento dentro de una compañía, sea cual sea la actividad económica de la empresa. En este caso, la actividad que está incluida en ese proceso es el mantenimiento locativo de oficinas y dentro de esa actividad está la tarea que será pintar paredes. Entonces podemos ver que dentro de este mantenimiento locativo de oficinas no solo existe la tarea de pintar paredes, sino existirá la tarea de reparar daños en las instalaciones, en los pisos, etcétera,
Entonces vemos que la actividad la componen una serie de tareas, pero en el proceso de mantenimiento no solamente habrá mantenimiento locativo de oficinas administrativas, sino habrá otro tipo de mantenimientos, por ejemplo, en los techos o en las estructuras. Por eso es que decimos que un proceso está compuesto por varias actividades. Y vamos a volver a nuestra matriz, que lo vamos a ver más fácil. Es más, vamos a utilizar ese ejemplo consignando el proceso que es mantenimiento. ¿Listo? Mantenimiento. Entonces, esta zona se da en las oficinas. Esta actividad se da en las oficinas. Porque aquí me piden que ponga la zona o el lugar donde se hace el proceso. Entonces, vamos a ver que la actividad era mantenimiento locativo de oficinas administrativas. Entonces, mantenimiento locativo, oficinas administrativas. ¿Listo? Y vemos que la tarea era pintar paredes. ¿Listo? Pintar paredes. Paredes. Listo. Entonces aquí me pregunta si la actividad es rutinaria o no. Creería yo, y es más que evidente, que esto es una actividad que no es rutinaria porque no hace parte de la actividad cotidiana, sino que se hace ocasionalmente. No vamos a pintar las paredes todos los días, es una actividad ocasional, por eso es que es una actividad no rutinaria. Ok, en este caso nos vamos a ir poniendo más bonito esto, nos vamos a ir al peligro, ¿listo? El peligro, ya vimos que teníamos una tabla prediseñada en donde tenemos una descripción del peligro y lo vamos a clasificar. En el caso de la descripción, pues vamos a ver dentro de la tarea de pintar paredes qué peligros podemos tener. Entonces nos vamos a esta tablita y yo voy a identificar de una vez uno que se llama postura, que es de tipo biomecánico. Aquí tenemos que dice postura prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional. Yo podría hacer algo tan simple como copiar esta descripción o tener condicionadas el contenido en mis celdas para que pudiera elegirlo de una lista desplegable. ¿Listo? Eso sería mucho más sencillo. Pero en este caso yo no puedo decir que es postura prolongada, mantenida, forzada o antigravitacional, porque voy a identificar un peligro y no puedo decir que son todas las posturas al tiempo, porque cada peligro o de acuerdo a cada postura puedo tener controles o evaluaciones diferentes. Por eso es que yo voy a decir que esta es una postura mantenida. ¿Listo? Postura mantenida. Y la voy a especificar y voy a poner que es de pie. ¿Listo? Debo ser tan específico en los peligros porque de ahí es que derivan las actividades que yo debo desarrollar para controlarlos. Entonces habíamos visto que la clasificación de ese peligro era biomecánico. ¿Listo? Entonces simplemente puedo copiar y voy a pegar acá. ¿Listo? También yo lo puedo poner como una lista desplegable. Entonces, ¿cómo lo hago como una lista desplegable para que después que en el siguiente pueda elegir mucho más fácil? Pues voy aquí a datos, donde dice validación de datos. Le doy en lista. Aquí me pide que seleccione las celdas de donde voy a elegir esa lista y yo selecciono estas para que después escoger la clasificación del peligro sea mucho más fácil. Y vamos a ver que en la siguiente yo voy a escoger la clasificación del peligro. ¿Listo? Digamos que esto lo puedo desplazar acá y vean cómo sería de fácil elegir el peligro biomecánico. Asimismo puedo hacer con los peligros, con la descripción. Puedo hacer una lista completa para que yo no necesite digitar, pero a mí en el caso de la descripción me parece más válido que sea como lo hice inicialmente porque me permite borrar y modificar y ser tan específico en el peligro como lo debo ser. Entonces, lo siguiente que debo consignar son los efectos posibles. Entonces, ¿qué le puede pasar a una persona por estar expuesta a la postura mantenida de pie? Porque una persona que pinta está todo el tiempo de pie, en general una larga parte de su jornada está con esa postura mantenida. Entonces, ¿qué puede pasar? Desde el cansancio, ¿sí? Pasando hasta dolores musculares, hasta lesiones del sistema musculoesquelético. ¿Listo? Yo puedo
Yo puedo consultar en internet, si yo no tengo conocimientos médicos de las consecuencias de esto, puedo consultar fácilmente los efectos posibles o las consecuencias de la exposición a ese peligro. En esta casilla debo consignar desde las consecuencias más leves hasta las más graves. ¿Ok? Listo. Lo siguiente que vamos a ver en nuestra casilla son los controles existentes. Controles existentes. Entonces, estos controles lo que me indica es qué se está haciendo en ese momento, en esa actividad, en esa tarea, para controlar el peligro. O sea, es lo que existe. No es lo que debería hacer, sino es lo que se está haciendo. Puede que no se esté haciendo nada, entonces consignarían cada una de estas casillas ninguno, ¿listo? O puede que se esté haciendo algo. Generalmente se está haciendo algo, pero que no ha sido claramente identificado. Estos controles existentes se deben identificar en tres escenarios. En la fuente, que es donde se genera el peligro, ¿listo? En el medio, que es por donde se propaga ese peligro, y en el individuo, que es la persona que recibe el impacto de ese peligro. ¿Ok? Esto lo debo tener súper claro porque puedo hacer controles donde se genera, donde se transmite y sobre quién se impacta ese peligro. Hay que tener claridad y es que no en todos los peligros existe un medio de propagación. ¿Por qué? Porque hay consecuencias que resultan del contacto directo de la fuente del peligro con el individuo. Eso no sucede en todos los peligros y voy a dar un ejemplo rápido. ¿Dónde sí hay medio? Por ejemplo, cuando el peligro que yo he identificado es la exposición a altas temperaturas dentro de mi empresa. Hay un medio de propagación, que es el medio ambiente. ¿Listo? Y yo puedo hacer cosas en el medio como ventilar. ¿Ok? Pero hay peligros que resultan del contacto directo de la fuente con el individuo. Por ejemplo, usar herramientas cortantes, que sería un peligro de tipo mecánico. La consecuencia resulta del contacto directo entre la herramienta cortante y el individuo. No hay medio de propagación. Yo no puedo tener un cuchillo en una mano y estar a 30 metros y que la cortada se transmita en un medio. Eso no puede suceder. Eso es así de simple. Listo, en este caso voy a decir que no se ha identificado ningún control ni en la fuente, en el medio, ningún control, ninguno. ¿Listo? Voy a ir en el medio, en este caso no existe un medio de propagación porque la postura mantenida en este caso de pie, pues no necesita un medio de propagación para generar una consecuencia sobre el trabajador. En este caso no aplica un control sobre el medio. ¿Por qué? Porque no existe el medio. ¿Y qué puedo estar haciendo en el individuo? Puedo estar haciendo unas pausas activas, ¿sí? Por ejemplo, y no vamos a poner más por el momento. O sea, a modo de ejemplo, esto se consigna si se está haciendo. Y vean la claridad y la diferencia entre poner que no hay ningún control y que no aplica. ¿Ok? No aplica cuando no existe, por ejemplo, el medio, entonces no aplica hacer un control. Pero si existe el medio, sí aplicaría, pero si no hay ninguno, es diferente que poner el NA. Ahora, vamos a la evaluación del riesgo, que es la siguiente parte. En la evaluación del riesgo, pues ya tengo que irme a mi tabla de valores. Y aquí me pregunta, el primer valor que me pregunta es el nivel de deficiencia. Entonces yo me voy a ir a mi tabla de nivel de eficiencia. Entonces me dice, ponga alguno de estos valores, ¿listo? Ponga alguno de estos valores de acuerdo a este significado, ¿listo? Entonces vamos a pararnos en qué es mi peligro de postura mantenida de pie, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a leer acá? Me dice, ponga un valor de 10 en esa casilla si se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Ponga 10 si las consecuencias de exponerse a ese peligro son muy serias o
si el conjunto de medidas o de controles existentes no existe nada, ¿ok? No existe nada. Pero pongan el nivel de eficiencia 6 si la consecuencia de esos peligros es significativa, pero no es tan seria como la de arriba, o el conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o suceden las dos cosas al tiempo. O ponga 2 si las consecuencias de la exposición a ese peligro no son significativas, ¿sí? O la eficacia del conjunto de medidas existentes es baja. ¿Listo? Entonces, y no se le asigna valor, en este caso vamos a poner 1, porque digamos que la metodología, si no le asignáramos un valor, multiplicaría por 0 y de una vez nos daría un nivel de riesgo 0, lo cual no es posible. Entonces, asígnele 1 si se han detectado consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes altas, es decir, si se está haciendo un control bastante serio sobre el peligro. Entonces, aquí es donde entra la expertise de quien está haciendo la valoración. Entonces, vean las consecuencias de mantenerse mucho tiempo de pie: cansancio, dolores musculares, lesiones del sistema musculoesquelético, pero si nos ponemos a analizar, las consecuencias no son tan severas. ¿Listo? Entonces, en ese caso, perdón, no me iría a el nivel de eficiencia 10, porque las consecuencias no son significativas. Podría decir que las consecuencias son poco significativas y existen algún tipo de medidas preventivas existentes. Entonces, en este caso, démosle un valor de 6. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente voy a poner 6. Luego me dice nivel de exposición. Entonces yo me voy a la tabla de valores y busco que me aparece el nivel de exposición. Y este es muy simple, es más sencillo de entender. Me dice ponga 4 si esa situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Es decir, si se expone a ese peligro varias veces o sin interrupción durante la jornada laboral. Ponga 3 si esa exposición se presenta varias veces durante la jornada, pero por tiempos cortos. Ponga 2 si la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo corto. Y ponga 1 si esta situación de exposición se presenta de manera eventual. ¿Listo? En este caso, durante la jornada laboral de este trabajador que todo el día está pintando, pues va a ser una exposición continua. Entonces, en este caso, tendré que asignarle un valor de 4. ¿Listo? La siguiente casilla se calcula el nivel de probabilidad. Y vean que yo facilito las cosas poniendo en mi casilla cómo se calcula el nivel de probabilidad. Y dice que el nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces yo lo puedo formular acá y le digo que es el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. ¿Listo? Y aquí va a tener que es 24. La siguiente casilla, ¿qué me dice? La siguiente casilla me dice interpretación del nivel de probabilidad. Es decir, este 24, ¿cómo lo voy a interpretar? Entonces yo me voy a la tabla de valores y yo ya tengo el significado de los niveles de probabilidad preestablecido, porque en la metodología del método FIND se hace de esta forma. Entonces me dice, si el nivel de probabilidad va entre 24 y 40, su significado es muy alto. Si da entre 10 y 20 es alto, si da entre 6 y 8 es medio y si da entre 2 y 4 es bajo. ¿Listo? Entonces voy a ver cuánto me dio, 24, ¿listo? Entonces en este caso está entre 24 y 40, entonces yo voy a copiar la interpretación de mi nivel de mi nivel de probabilidad, va a ser muy alto, ¿listo? Aquí es algo cualitativo. Lo siguiente que me dice mi casilla es nivel de consecuencia. En mi matriz la siguiente casilla es nivel de consecuencia. Entonces me voy a mi tabla de valores y busco el nivel de consecuencia y lo voy a encontrar acá. Entonces esto es así de sencillo. Si es más grave la consecuencia que me va a pasar por la exposición a ese peligro, pues voy a poner un valor mayor. En este caso, si la consecuencia de la exposición a ese peligro es mortal o catastrófico, le pongo 100. Si es muy grave la consecuencia, le pongo 60. Si es grave, le pongo 25. Y si es leve
o sea, enfermedades o lesiones que no requieren incapacidad, le voy a poner 10. En este caso, por ser una actividad que se realiza de manera eventual, él no pinta paredes todos los días porque no todos los días se hacen labores de mantenimiento, pues muy seguramente las consecuencias van a ser leves de la exposición a ese peligro, ¿ok? Entonces yo me voy y pongo por acá un valor de 10, ¿listo? 10 de acuerdo a esta tabla. Ahora, ¿qué me dice? Calcule el nivel de riesgo, ¿listo? El nivel de riesgo. Entonces, en el nivel de riesgo, ¿qué me dice? Multiplique el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ¿Listo? Nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Entonces lo voy a hacer así formulado. Entonces este va a ser igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ¿Listo? Entonces en este caso el nivel de riesgo me dio 240. Y ahora viene otra casilla en donde debo interpretarlo. ¿Listo? Entonces me voy otra vez a las tablitas y busco la interpretación o el significado del nivel de riesgo de acuerdo al valor que me dio. Entonces voy a poner que el nivel de riesgo es 1 si me dio entre 600 o 4000. El nivel de riesgo 2 si me dio entre 150 y 500. 3 entre 40 y 120 y 4 si me dio 20. ¿Listo? Estos son los valores posibles que me pueden dar de multiplicar las diferentes combinaciones de los valores anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir? Situación crítica, suspender actividades. Es decir, si me dio por arriba de 600, esa actividad se debería suspender hasta que tome las medidas de intervención de manera urgente y ese nivel de riesgo sea reducido. Si me dio nivel 2, va a ser corregir y adoptar medidas de control inmediato. ¿Listo? Si me dio acá, mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Y en el caso de que me dé 20, mantener las medidas de control existentes, porque quiere decir que estoy identificando un peligro, que el nivel de riesgo es bajo y que las medidas de control están siendo suficientes para controlar ese peligro. Entonces me voy a mirar en mi ejemplo, me dio 240 y lo voy a ubicar en este sector. Entonces el nivel de riesgo de intervención sería 2 y me dice corregir, adoptar medidas de inmediato. ¿Listo? Entonces es nivel 2 y aquí voy a combinar dos cositas. Voy a poner que es el nivel 2, ¿listo? Un guioncito y pego lo que copié de ese peligro. Corregir, adoptar medidas. Generalmente en estas casillas también se pone un color para identificar visualmente mucho más fácil, por ejemplo, cuando un nivel de riesgo es crítico. Entonces, si es crítico, lo coloreo un color rojo y eso también lo puedo hacer con un formato condicional para que el Excel me lo haga automáticamente. Si es más leve, le pongo un naranja, después amarillo y verde. Puede ser las diferentes combinaciones para que este nivel de intervención, el nivel de riesgo, sea más fácilmente identificable. ¿Listo? Entonces, luego viene una casilla que me dice valoración del riesgo. ¿Listo? Ya hicimos la evaluación, que fue calcular todos estos valores. ¿Listo? Hasta acá. Ahora viene ya hicimos la evaluación, ahora viene la valoración. ¿Qué quiere decir la valoración? Es decir, si se acepta el riesgo o no, si es aceptable o no. Entonces me voy a mi tabla de valores y aquí me va a decir cosas muy sencillas. Ok, bueno, digamos que aquí lo vamos a interpretar. Entonces vamos a poner que en este caso, no estaba consignado en las tablitas, entonces que vamos a aceptarlo, ¿sí? Que vamos a aceptarlo si el nivel de riesgo, mejor dicho, vamos a darle como aceptable si el nivel de riesgo es bajo, aceptable, ¿listo? Y vamos a darle como no aceptable si el nivel de riesgo es alto. Y en medio de las dos, aquí vamos a poner aceptable, pero con un control específico. ¿Sí? Con un control específico inmediato.
Y para el caso del de abajo, vamos a hacerlo aceptable con un control específico que no necesariamente debe ser inmediato. Entonces este nos había dado de categoría 2, entonces era aceptable con un control específico inmediato. ¿Listo? Y en esta casilla, eso es lo único que pongo, si es aceptable o no. Entonces ya dijimos que es no aceptable con el nivel de riesgo más alto, aceptable sin, digamos, sin ninguna condición cuando el nivel de riesgo es 1 y aceptable con un control específico inmediato o no inmediato cuando está entre 2 y 3. ¿Listo? Luego los criterios para establecer controles. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué criterios voy a tener para determinar lo que voy a hacer para controlar ese peligro? Y es muy importante esto, número de expuestos. Entonces, ¿cuántas personas tengo expuestas a ese peligro específico de pintar paredes? Si yo tengo una sola persona, pero si tengo a 100 personas pintando, es un criterio para establecer los controles mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque tengo más personas expuestas, en este caso, a una tarea que me genera una enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, en este caso sería 1. ¿Cuál es la peor consecuencia? Entonces yo ya había identificado desde las consecuencias más leves hasta las más serias. Entonces, ¿cuál es la peor? Lesiones del sistema musculoesquelético. Entonces, simplemente copio la peor consecuencia aquí y la copio acá. Listo. Y la existencia de un requisito legal específico asociado. ¿Qué quiere decir? Si existe alguna norma específica que me hable sobre postura, en este caso tendré que hacer referencia a decir que si existe un requisito legal o no existe un requisito legal, pero si existe, tendré que poner cuál es el requisito legal, porque cuando existe una obligación legal sobre el control de un peligro, pues debo ser digamos, más rápido para establecer esas medidas de control, ¿ok? Digamos que aquí la siguiente parte que sigue la matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos son las medidas de intervención, pero esas las tocaremos más adelante porque requieren un nivel de detalle más amplio porque tienen una jerarquía diferente de intervención y tenemos que explicar este tema a profundidad. Lo que debíamos hacer en inicio es aprender básicamente cómo diligenciar una matriz de identificación de peligros y dense cuenta de algo, estamos identificando de esta tarea de pintar paredes, hasta ahora hemos identificado un peligro y yo identificar de esta tarea todos los peligros que se me pueden presentar. Solo por dar un ejemplo de cuál podría seguir, entonces tengo que mirar, en pintar paredes, ¿qué otro peligro podría tener? Pues resulta que existe un peligro químico por la exposición a líquidos, porque sabemos que la pintura es un líquido, ¿sí? Y que me genera gases y vapores, que sería otro peligro de tipo químico, porque la inhalación de esos gases, de ese químico de la pintura, también me puede generar afectaciones a la salud. Pero ¿qué otros peligros podría tener? Hablando de algo que está muy de moda, podríamos hablar de la exposición a virus. Entonces podríamos hablar de la exposición al COVID-19 durante esa actividad y tendría que identificar los peligros. ¿Por qué? Porque deben existir medidas de control de la exposición a esos peligros mientras el personaje esté expuesto. Pero también podríamos hablar de peligros de tipo psicosocial, porque digamos que le piden que ejecute esa actividad demasiado rápido, entonces genera una sobrecarga laboral que supera su capacidad y eso genera unas condiciones de tipo psicosocial que puede tener que ver o con la gestión organizacional por el estilo de mando, por ejemplo los jefes que son muy autoritarios, la parte de contratación, si hay inestabilidad laboral, eso genera unas condiciones que me pueden generar patologías derivadas de factores de riesgo psicosociales.
Si tengo una excesiva carga mental o el contenido de la tarea, como les decía, es bastante excesivo, voy a identificar diferentes tipos de peligro. Resulta que también podría tener otro tipo de peligro biomecánico por la manipulación manual de cargas, porque me va a tocar desplazarme con las canecas de pintura para pintar las diferentes paredes. Entonces también tendré un peligro de manipulación manual de cargas. Pero también voy a utilizar herramientas para abrir esas canecas. Entonces voy a tener algún tipo de condiciones de seguridad de tipo mecánico porque utilizo algunas herramientas para abrir mis cajas o para revolverlas, o de pronto tengo que utilizar la cinta para proteger, no untar las cosas, y tengo que cortarla con un bisturí. Entonces vean que dentro de esa sola tarea de pintar paredes, voy a tener una cantidad de peligros. Luego que yo termino de identificar todos los peligros de pintar paredes, ya puedo cambiar a la siguiente tarea de mi mantenimiento locativo de oficinas. Entonces vean que voy a tener una cantidad de peligros por cada tarea, una cantidad de tareas por cada actividad y una cantidad de actividades por cada proceso. Entonces, si se dan cuenta, esta labor de la identificación de peligros es bastante larga, bastante extensa. No es algo que se hace en un día, es algo que involucra diferentes personas dentro de la organización, no solo el encargado de seguridad y salud en el trabajo, sino a todos los trabajadores, porque son ellos quienes conocen a profundidad cada una de sus tareas y todo lo que deben hacer día a día, y de ahí vamos a identificar la cantidad de peligros. Esto es algo supremamente extenso y es el punto de partida para todas las actividades que yo voy a desarrollar en seguridad y salud en el trabajo. Si yo tengo una actividad en seguridad y salud en el trabajo que no apunte al control de los peligros identificados, es una tarea que significa un desperdicio de recursos. Por eso es que yo digo que esta es la herramienta más importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un ejercicio bastante amplio. A medida que uno va evolucionando en su experiencia, pues se le va haciendo un poco más sencillo porque en cada actividad identifica y se vuelve muy claro la identificación de los diferentes peligros que aparentemente para la mayoría no existen, pero yo los veo porque ya soy experto en ese tema. Este era el tutorial que quería contarles hoy. Es una breve introducción al trabajo que significa la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Ya vimos que tiene otra parte que es el establecimiento de controles, pero digamos que eso resulta de, o es consecuencia más bien, de esta identificación, y que tiene una jerarquía que veremos más adelante en otro tutorial. Por ahora los dejo, nos vemos en una próxima oportunidad, espero que haya sido de gran utilidad, y bueno, pueden consultar nuestro programa de capacitaciones. Aquí están nuestra página web y nuestras redes sociales para que estén atentos a todo lo que está saliendo nuevo, y cualquier consulta estaremos pendientes de sus empresas. Muchas gracias, que estén muy bien.